Bueno, agradecemos a ustedes que siguen en sintonía a esta hora de la mañana. El doctor José Díaz, infectólogo, además microbiólogo, le agradecemos muchísimo que haya aceptado esta conversación con nosotros. Buenos días, doctor. Muy buenos días, gracias por la invitación a este programa tan importante. Doctor, vamos a hablar de la viruela del mono, pero yo que acabo de salir de esta etapa del COVID-19, la verdad es que, bueno, está dejando secuelas bastante fuertes en algunas personas. Sí, con relación, sabemos que, por ejemplo, el COVID tiene sus secuelas y las repercusiones. Incluso se habla que hasta 90 días después de la persona haber padecido COVID puede presentar secuelas. O sea que eso es... 90 días. Sí, después, sí, es muy importante. O sea que La diferencia ahora es quizás que las personas no van a cuidados intensivos. Exactamente, porque ya el virus muchas veces se debilita por la presencia misma de las vacunas. Ya la mayoría de las personas tienen 2 dosis de vacuna, entonces la carga del virus pues va disminuyendo y eso hace que se comporte quizás como una enfermedad normal, como tenemos como una gripe normal. Pero sí las secuelas quedan de esta enfermedad. El cuerpo humano como que aprende con la lucha con los virus y la bacteria, se ¿verdad? se va adaptando. Sí, exactamente. ¿Ya usted cree que nosotros conocemos, los humanos conocen, el cuerpo ya conoce? La mayoría de los seres humanos tienen anticuerpos para COVID. Antes, por ejemplo, no lo teníamos presente, por eso ocurrían, por ejemplo, las muertes y todas esas cosas, pero ya ahora es diferente. El escenario es completamente diferente ahora. No deja de ser de cuidado. Claro que sí, exactamente. Si no, díganselo a una señorita que está aquí. Sí, no, rinde, esto ha rendido más que la primera vez. Doctor, la viruela del mono, ¿lo conoce nuestro organismo? Pues, hay quienes dicen que con esto se ha hecho quizás más escándalo porque se puede superar, los niveles de contagios no son tan graves. Y como venimos de una pandemia, a veces uno teme si asusta a la gente. Entonces, partir de la realidad. Pero ya tenemos un hecho. En República Dominicana, al menos 3 casos han sido confirmados, 2 de ellos que no salieron del país. Y alguien decía, cuando tienes un caso que está dentro del territorio, es probable que haya más, porque ¿dónde surgió? ¿Cómo fue que se contagiaron? ¿Qué usted nos explica de la viruela del mono y cómo responde nuestro organismo y qué debemos tomar en cuenta? Sí, a mí me gustaría empezar iniciando primero que no es la primera vez. O sea, lo primero que se conoció de la viruela del mono fue en el año de 1958 en Dinamarca, cuando se detectó por primera vez en los simios, en los monos. Pero ya, por ejemplo, en África Occidental, África Central, se detectó el primer caso en el año de 1970 en humanos. Entonces ya, por ejemplo, en el 2003 ocurre un brote en Estados Unidos que fue ya fuera de África, porque la enfermedad es endémica en África, pero primera vez que se ve, por ejemplo, en América, en el 2003 en Estados Unidos, donde se presentan aproximadamente más de 80 casos, pero ninguno de esos casos presentaron muerte, o sea, no hubo mortalidad. Sin embargo, ¿qué se pensó? Que eran, por ejemplo, unos animales exóticos que se habían llevado de África a Estados Unidos, entonces esos animales exóticos infectaron a los perros de la pradera y de los perros de la pradera pasó al humano. Entonces, ocurre ese brote, por ejemplo, en el 2003, luego en el 2021 se presentan los casos en Estados Unidos y ya aquí es donde nosotros vemos que, por ejemplo, las personas que se ha diseminado, no de manera endémica, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, en diferentes países como hemos visto, y por eso el caso que vemos ahora de esta primera persona que fue detectada, por ejemplo, el 6 de julio, procedente de Estados Unidos, pero y como ustedes hacen la pregunta, pues posiblemente quizás haya más casos y que se han detectado, pero hasta ahora solamente tenemos 3, por ejemplo, que han sido detectados por el laboratorio. Doctor, 3 casos, sí. Disculpe, yo tengo un niño siempre en mi cabeza, Sí. Y ese niño es curioso. ¿Por qué del mono? ¿Por qué, usted dice, el primer caso en Dinamarca, en la década del 50, el siglo pasado? Yo, quizá una gran ignorancia mía, pero no tengo entendido que en Dinamarca abunden mucho los monos. Sí, lo que Entonces, pasa es que, por ejemplo, hay enfermedades que son propias, por ejemplo, de los animales, como el caso de los poxvirus, al cual pertenece esta gran familia que puede afectar, por ejemplo, a diferentes tipos de animales, no solamente a humanos. Había sido detectada antes en simios. Exacto. En simios. Se consideraba que era una enfermedad de animales y Exactamente. por lo de pasó a humanos. Pero Nadie se explicó sí, cómo. exactamente. Hay enfermedades que son propias de los animales,
hay enfermedades que son propias de los humanos. Se le llama viruela del simio porque fue detectada en los simios. Pero Sin también, embargo, piensa en Dinamarca, ujú, una comunidad blanca. A mí me llama la atención que los medios de comunicación, cuando ilustran siempre, y yo creo que hasta nosotros mismos acá Sí, sí. hemos incurrido en eso, porque son como las disponibles, ujú. las imágenes de las personas que padecen la viruela del mono le ponen imágenes de personas negras. Pero también afecta a los blancos, o sea, no es una Obviamente, enfermedad de negros. Obviamente, sí. Y es bueno decirlo, o sea, sí que como que se ha vinculado y esto podría generar la idea. Yo lo que pienso que porque principalmente lo que pasa es que en humanos, que fue en África el punto, porque por ejemplo, la enfermedad es endémica en 11 países de África. Es endémica, o sea, Ok, siempre está ahí. Siempre está ahí, en la zona rural, en la zona selvática de Como el África. dengue con nosotros. Exactamente, es endémica pero en animales. Ahora, ellos tienen casos esporádicos. Por ejemplo, en África Occidental Central, ellos tienen casos siempre. Por ejemplo, en el área de la República Democrática del Congo o en África Central, ahí donde más casos se han presentado y cepas que son más virulentas, donde se han presentado mayor número de muertes. Sin embargo, algo interesante es que existen dos cepas. Está la de África Central y la de África Occidental. Entonces, la de África Occidental tiene una mortalidad o una letalidad de un 1%. Sin embargo, la de África Central o República del Congo tiene una mortalidad de un 10%, pero se supone, y por los estudios que se han realizado, que la cepa que está circulando es la de África Occidental, o sea que está vinculada a menos letalidad. Por eso que no hemos visto, por ejemplo, casos de muerte, porque es más relacionada con ese tipo de cepa de África Occidental, no de África Central. ¿Cuáles son los síntomas, doctor? Los síntomas que puede presentar se confunde mucho con un proceso gripal, porque puede presentar, por ejemplo, fiebre, malestar general, fatiga, dolor muscular, o sea, el cuadro típico de un proceso gripal. Pero lo denuncia después. Las lesiones, las erupciones, porque es una enfermedad eruptiva, en donde aparecen estas erupciones principalmente 1 a 3 días después de presentar los síntomas. Se pueden presentar la erupción. Que uno la ve en esas fotografías que es como que llena el cuerpo. Sí. Aquí... Como ampollitas. Sí, como ampollitas que además se ven, a veces se pone como blanca. Bueno, el cuadro, realmente la etapa, porque es una enfermedad que va por etapas, se parece mucho a la varicela. Quedaba antes que los muchachos, sí, la varicela. Sí, a la varicela, que es una enfermedad por virus, pero que pertenece a otra familia de virus. Que ¿Ya se erradicó la varicela? No, lo que se erradicó fue la viruela humana. La viruela humana sí se ha erradicado. Estamos vacunados. ¿Cuál es la situación de República Dominicana? Sabemos que aquí hubo, y es una cosa buena, aquí ahora cuando cuestionaban las vacunas, pero este es un país acostumbrado a vacunarse, y se puso, en los cuadros de vacunación dominicana, la viruela, estamos vacunados todos. ¿Qué población? Tengo entendido que los más jóvenes no. ¿Cuál es nuestra realidad? Sí, mira, con relación a la viruela, el problema que pasa con la viruela humana, que pertenece también a esta familia de los poxvirus, es que el último caso, o sea, fue la primera enfermedad infecciosa que fue erradicada de la faz de la Tierra. O sea, el último caso de varicela fue en 1977 en Somalia. O sea, ya en 1980 la Organización Mundial de la Salud declara como el planeta libre de viruela, o sea que todo el que nació del 1980 para acá se supone que no tiene, o sea, no hay experiencia con ni de la vacuna, ni de la viruela, o sea, e incluso ustedes recuerdan que, por ejemplo, en los años 2000 se hablaba que podía ser utilizada como un arma biológica, la viruela. ¿Por qué? Porque la viruela humana, si no te mataba, por ejemplo, porque una letalidad de un 30%, quedabas con malformaciones, o sea, con lesiones en el cuerpo, si quedabas vivo, porque podías morir, era una enfermedad letal. Pero gracias a Dios que debido a la vacunación, pues ya se eliminó. O sea, fue la primera enfermedad infecciosa que fue erradicada de la faz de la Tierra. No hay viruela, no existe viruela humana. Doctor, perdón, pero solo preguntarle, nosotros aquí, he visto países que dicen los mayores están vacunados, hasta hace 30 años se vacunaba contra la viruela,
¿Tenemos el dato de la vacunación de República Dominicana? Antes sí se vacunaba, por ejemplo. Pero ya no, aquí los ya más jóvenes no no, tienen. no se vacuna Y contra si la una viruela. persona está vacunada contra la viruela humana, Ujú. se supone que responde mejor ante esta viruela. Exactamente, o sea, si hay personas que están vacunadas, por ejemplo, con la viruela, para la viruela humana, pues eso te cubre para lo que es la viruela del mono. Sí, se habla de un 85%. ¿Y se puede llevar a los niños a vacunar contra la viruela? Lo que todavía? pasa es que no la tenemos, Ya no o la sea, tenemos. no tenemos Doctor, la... tengo otra curiosidad. Los humanos, o mucha gente en el mundo, y sobre todo en esta parte del planeta, piensa que, bueno, que venimos por obra y gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Y se olvida que el hombre tiene su origen en África, según la ciencia, ¿verdad que sí? ¿Por qué muchas de las enfermedades, de las pandemias, aparentan tener su origen en África? Estoy hablando de, bueno, enfermedades tan graves como el ébola, el VIH, ahora esta muchacha, la que nos está azotando, el coronavirus, etcétera, el etcétera, coronavirus. etcétera. Sí, fíjate. Sí. Bueno, el coronavirus dicen que viene de China, de sí, China. de Asia. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué de África surgen tantas, la ¿Por chikungunya, qué? el Zika, etcétera, ¿Por etcétera? qué? Porque si tú te fijas, los hábitos alimenticios, los hábitos, por ejemplo, en el caso del ébola, una enfermedad fatal, Letal. muy letal en África, ellos tienen la costumbre, por ejemplo, después que la persona muere, de estar con el cuerpo, de estar en contacto con el difunto. Entonces, eso se transmite. Pues es una cuestión cultural. Pero, por ejemplo, en el caso de África, pues podemos mencionar, ya que la enfermedad está en los animales salvajes. ¿Y cuál es la costumbre, por ejemplo, de África? Comer animales, mono, cerebro de mono. Bueno, pero aquí lo que más comemos es animales, doctor. No, pero no de esa manera. Nadie come animales crudos Salvajes. aquí, Ok, ni animales seguro. salvajes tampoco. Entonces es una manera Bueno, a de veces no cómo- comemos uno con otro. Entonces, al estar en contacto uno con esas secreciones, quizás con una comida de un animal salvaje mal cocida, Ok. entonces eso contribuye A la propagación. a la propagación de estas enfermedades. Vale. Y también vale que este es un mundo global. África la despojaron de sus recursos, la despojaron de sus bienes. Países avanzados que decían, bueno, yo voy, te robo, me llevo como hicieron en Potosí, me llevo toda la plata y no hay problema, me llevo todo y vivo bien y después paseo en tus playas, como pueden venir a Santo Domingo. Pero el mundo de hoy dice, mira, los intereses son comunes, la enfermedad que se genera en un lado viaja rápidamente. Entonces, ese es uno, yo creo que uno de los mayores desafíos, ese que usted mencionaba, porque África, en el ébola, por ejemplo, sí que era una catástrofe. Entonces el mundo se dio cuenta, fíjense como Estados Unidos y otros países dijeron, vamos a ayudar a África a parar el ébola, porque si llega para acá, Pero no mandaron Eso médicos, es- los médicos lo sí, mandó Cuba, pero, eso es bueno pero decirlo. hubieron Cuenta, casos, tenía hubieron muchos casos. Solo religiosos Cuba y mandó demás. médicos. Pero demás países. lo primero que mandaron fue Cuba, pero Estados Unidos dijo, yo voy a ayudar, pero Sí, no mando pero mi gente. Pero mandó después personal se presentaron casos Después de de- incluso enfermeras y médicos que fueron afectados y ahí entonces se puso más casos realmente Sí. a la enfermedad. Bueno, lo importante es dejar en la gente, y ya estamos terminando esta entrevista, doctor, no tienen que asustarse porque no podemos poner a la gente en una zozobra. Ahora es lo del mono. Aquí hay gente que tiene, porque terminas con una enfermedad mental por una enfermedad que puede venir. Eso es como la muerte. Yo estoy esperando la muerte, todos estamos esperando la muerte, entonces vive mientras tanto. Entonces, asustar a la gente con esto. Esta es una enfermedad que no, su nivel de mortalidad es bajo, hay que tener hábitos de higiene. Claro. ¿Usted le recomendaría a la gente que se deje la abrazadera, la asadura, lo pone mano? Que a nosotros somos así, tendríamos efusivos. tenemos que acercar un poquito más a los japoneses, ¿verdad? Mira lo que pasa, el problema es el siguiente, que uno como estamos en una pandemia y llega otra cosa, entonces eso Se asuste, hace sí. que la población se asuste más, pero tenemos que tener pendiente que, por ejemplo, esta hasta el momento es una enfermedad como si fuera la varicela. No produce, hasta el momento no hemos tenido casos de mortalidad. Obviamente se pueden presentar complicaciones. Entonces lo que yo les recomendaría, si una persona tiene sospecha de que tiene los síntomas de esta enfermedad, que visite a su médico, porque de esta manera, por ejemplo, podemos detectar y hacer un diagnóstico diferencial también con otras enfermedades que son muy parecidas, por ejemplo, como la enfermedad del herpes, la misma varicela, ¿Alguna alergia? la sífilis, alergia, o sea que tú pudieras confundir qué Este es fin de eso, semana- pero no es. Entonces es bueno ir al médico para poder descartar
y ver realmente que no es Y si no es esto. tan grave, doctor, ¿por qué la OMS acaba de emitir una alerta? Bueno, ¿por qué? Porque ya ha pasado las fronteras, está presente en muchos países y pudiéramos entonces, por ejemplo, actualmente tenemos contacto con la cepa del África Occidental, pero imagínate que se dé el caso de que se presente la cepa de África Central, en donde presenta mayor mortalidad, esta enfermedad que se está propagando ya en diferentes países. Y es hay que incapacitante. tener en la alerta. Ok. Y es incapacitante. ¿Cuántos días tarda la recuperación? Es ¿No entendí, aproximadamente de 4 semanas. 4 semanas, sí, eso se riega y todo el mundo 4 semanas fuera. Exactamente, y además incapacitante porque tú no puedes trabajar y se puede ¿Cómo se te contagiar. contagia? Exacto, es muy importante la pregunta, y es que a diferencia, por ejemplo, del COVID, a pesar de que existe, se puede transmitir por vía respiratoria, pero debe ser un contacto muy estrecho, no es como el COVID. Eso es si De respiran cara a de cara a cara, muy cercano. Muy cercano. Dormir Eso es Muy juntos. cercano, ¿eh? muy cercano. Dormir juntos Entonces, por ejemplo, y abrazados. dormir juntos, se menciona, Y por ejemplo, abrazados. a través no es una enfermedad de transmisión sexual, No, pero la sí a través de las relaciones sexuales por tener el contacto piel con piel, boca con boca, cara con cara, entonces más frecuente que se pueda presentar. Doctor, Mano usted- con mano. Mano con Tenemos que irnos. Sí, a través sí, de pero, la- tenemos pero avance. para que no lo cojan suave, doctor, leí un reportaje en BBC, es una curiosidad, no se lo quería decir, pero lo voy a decir entre usted y nosotros. Dice un paciente que le dio que sentía que los genitales le estaban ardiendo. ¿A qué se debe eso? ¿Provoca alguna...? Lo que pasa es que la enfermedad provoca mucha picazón Ajá. y dolor, y muchas veces se ha detectado, por ejemplo, en los genitales. Ok. En el área genital, y muchas personas han ido, por ejemplo, se ha podido identificar porque al presentar problemas en los genitales, pues ha ido a buscar ayuda al médico. Y ahí es que se da cuenta. Uno de los principales sitios donde se puede Ah. encontrar en el área genital y en el área anal. De hecho, Cuídense. el primero que estaba aquí dijeron que tenía el área genital eronal Sí, afectada. Hay que Exacto. cuidarse doble entonces, doctor. Sí, así es. Oye, doble. Señores, ¿Es así? gracias al doctor por estar esta mañana, al doctor José Díaz. Le agradecemos muchísimo, es infectólogo, por estar esta mañana. Vamos a ir a la pausa cuando regresemos, Nacet Perdomo, para hablar sobre la ley de extinción de dominio. Ha sido muy controversial, se está conociendo este proceso y queremos escuchar todas las voces. Hacemos esta pausa y regresamos de una vez. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.